Señores, todos los sectores están de acuerdo con que nuestro país necesita una reforma fiscal que ya es inevitable, impostergable, conversar y adecuar nuestro sistema tributario, simplificarlo, revisar las exenciones, aumentar la base, y es el momento de que nosotros, que vemos un poquito más allá en lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la macroeconomía de nuestro país. Es una situación compleja. Usted tiene un país que recibe unos ingresos. Esos ingresos son producto de diferentes impuestos, de donaciones, y tiene un presupuesto de gastos con el que usted tiene que sostener todo lo que le cuesta al Estado Dominicano sus operaciones, pagar la deuda, tanto el capital como los intereses, y además invertir en planes, proyectos sociales y en obras de infraestructura. Un país que lo necesita todo, no solo sentarse a vivir el día a día, sino usted tiene que darle mantenimiento a un metro, pero tiene que construir otro metro. Usted tiene que darle mantenimiento a una carretera y a un puente, pero debe de construir otro. Usted tiene que mantener una presa, pero tiene que construir presas. Entonces la situación es compleja. Se sienta uno y dice, ¿cuál es el problema principal? Que los gastos de todo esto son mayores que las deudas, mayores que los ingresos. Hay que hacer una reforma fiscal. ¿De dónde vamos a hacer una reforma fiscal? Ahí es que la cosa se complica. Vamos a hacer una reforma fiscal cobrando más. Quiere decir, si usted paga un impuesto en el 18% o en el 27% o en el 25% o en el 3%, subiéndolo, entonces usted cobra más porque sube los precios. ¿De qué? De los impuestos. La segunda opción es que paguen más personas, que si solo están pagando un 20, un 30% de las personas, que paguen más. Ampliar la base, ¿verdad? Lo otro es que paguen más cosas, no tocar el valor de los impuestos. Pero si, por ejemplo, hay algo que no paga impuestos, como la salud, la educación, la alimentación, la comida, vamos a ponerle impuestos. La otra solución es, vamos a bajar las exenciones fiscales. La partida de lo que se llama el gasto tributario, que tiene un componente de lo que son las exenciones y de lo que son las cosas que no pagan. Por ejemplo, ¿cuánto se deja de recibir en un año por el hecho de que la educación no pague ITEVIS? Eso es parte de las exenciones del gasto tributario. O de que un examen de laboratorio no pague ITEVIS o una consulta médica. Pero también están las exenciones, que son las que más sectores están de acuerdo con que sean revisadas. Ahí, con este problema sobre la mesa, es que nosotros debemos de tomar como país las grandes decisiones, sin olvidarnos
de un sector que yo creo que aquí no habría ni que discutirlo, que es el sector de lo que se llama la evasión. No tenemos que reunirnos ni modificar la ley, ni hacer una reforma fiscal, tributaria, simplificada. No tenemos que hacer nada para combatir la evasión. Si usted le toca pagar algo, usted hay que pagarlo. Y si eso representa el aumento de los ingresos, para eso yo creo que no hay que legislar. Para eso es lo que hay que cumplir las leyes. Sin presionar a los que pagan, sino presionando a los que no pagan. ¿Cuántas operaciones se hacen todos los días en nuestro país, a todos los niveles, donde no se realizan y se pagan los compromisos correspondientes de una forma correcta y en su totalidad? Ese punto de que tú, si haces un presupuesto, tú tienes elementalmente que buscar de dónde lo vas a nutrir. Yo creo que tú vas por un camino correcto. Es decir, ¿para qué nosotros vamos a hablar de cosas que no tienen que ver con lo inmediato? Hay que hacer un presupuesto, hay que ejecutar un presupuesto, hay que cumplir, porque tú te pones a ver un operativo de mantener 5,5 millones de subsidiados en salud, una nómina pública de miles de personas que hay que buscarle el sueldo. Tú no tienes que hacer un análisis. El presidente, por suerte, tiene menos problemas que todos los gobiernos anteriores. El presidente Medina tenía un problema que no lo tiene Abinader. Abinader, desde que llegó, no tuvimos la visión de ver cómo un hombre joven vino con una agenda que tú dices, tiene familia haciendo negocios que lo mortifiquen. No, ninguna familia. El otro dice, estoy harto, no sé cómo pararlo. No tiene ese problema. Hay corrupción, sí, pero yo no tengo que ver con esa vaina. Yo nombré ahí a unos procuradores que hagan lo que quieran ahí. Y tú te pones a ver cómo él cuadriculó todos los problemas. Y se lo dijo a uno, no miren para atrás. Y coño, pero él lo dijo, no miren para atrás. Gente, compromiso que hay. ¿Con qué grupo económico hay? Bueno, los grupos económicos en el capitalismo son necesarios. Son necesarios. Entonces, estamos, gracias a eso, ¿cómo que vendimos al contado? No, ¿Cómo que vendimos al contado? Y que dice, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba aquí. El que tenga un amor que lo cuide, la salud y la platita que no lo olvide. Y el hombre se ha desempeñado 4 años sin problemas, con una salvedad. Es el jefe de este país. Ahora, tú coges un tema, el tema impuestos. Pero el tema haitiano, ningún político te lo coge, ni él. ¿Qué hace? Va a los organismos internacionales y grita, ayuden, porque él sí sabe lo que puede venir. Entonces, reitero que tengo que revisar mi futuro inmediato porque tengo la percepción de que me estoy preocupando por cosas que no me debo de preocupar. Y no quiero llevar intranquilidad a ningún dominicano que oye este programa. Todo está bien, aquí no hay problemas y estamos en buenas manos. Porque hasta ahora ha sido así. ¿Estamos bien o no estamos? Sí. ¿Quién?
Sí, pero, estamos bien, estamos bien. Pero mira, hay la cosas, gente cobra los 15 y los 30 aquí sin problema. Pero hay temas. Y todos los días rompemos, espera, y todos los días rompemos un récord. Pero, más turismo, más zona bien, franca, pero más moneda. olvídate del turismo. Estamos hablando de impuestos. Cuando te digo, por ejemplo, aquí se hizo una reunión de todos los organismos financieros más importantes este fin de semana. Y reconocen a la República Dominicana como el país de más crecimiento, el país que mejor está y el país que es ejemplo. Aquí hay cosas que hay que explicarle a la gente. Aquí te dicen, no, porque el gobierno de Luis Abinader ha cogido 30.000 millones de dólares prestados. Pero te han dicho, sí, pero aquí hay cosas que no se han dicho. Aquí hay 15.000 millones de dólares en reserva. ¿Tú sabes lo que significa cuando tú tienes 15.000 millones? Una pregunta. Cuando yo cojo 30 prestados, pero yo tengo 15 en reserva. Oye bien, yo cojo 30.000 millones prestados, pero yo tengo 15.000 millones en reserva. Entonces tú dices, ven acá, entonces yo nada más cogí 15. Entonces él coge prestado para guardarlo. Pero también te dicen a ti que nosotros tenemos una liquidez grandísima, porque otra cosa es tener liquidez. Y no es, espérate, aclárame, y te juro que no lo sé. No es que se cogen los 30.000 millones en dólares y se emiten pesos por eso. No es eso. Porque esa reserva está en dólares. Ah. Esa reserva está en dólares. Lo que pasa es que esa reserva está pagando intereses y a su vez está colocada recibiendo intereses. Pero cuando tú necesitas disponibilidad, tú tienes disponibilidad de un día para otro. Entonces, aquí hay cosas que por el hecho de la gente no entender por eso es que las primas no juegan con y ella porque hay reserva. y de un discurso político hacen que uno se confunda en el tema fiscal. Te voy a mencionar a donde quería llegar. El tema de las exenciones. El lunes en el Palacio Nacional, una periodista le trata al presidente el tema de las exenciones y le dice, presidente, ¿por qué a los dominicanos ausentes, a la diáspora, como se dice ahora, no se le dan incentivos para la inversión en su propio país, como tiene el turismo? Y el presidente contestó, y al turismo, en el área de turismo, dice el presidente, el problema es que ya el turismo no puede tener más incentivos. Tiene todos los incentivos. Y yo te menciono, cuando vamos a hablar de una reforma fiscal, si usted, aquí se puede hablar de eliminar los incentivos al turismo. No. Aquí se puede hablar de colocarle impuestos o eliminar los impuestos o los incentivos a la educación, a la salud, a la alimentación. Entonces, todos los caminos conducen al final y a los 2 o 3 sectores que tienen algunos incentivos pero que son productivos. Aquí lo que habría que revisar es todavía en qué forma a las telecomunicaciones y a los combustibles tú puedes cambiar de ese dinero que entra por ahí, a dónde tú lo llevas a otro sitio. Pero aquí lo de revisar los incentivos, porque que yo me acuerdo de los 800 millones, si vamos a hablar de quitarle los incentivos a los paneles solares, no se puede hablar de quitarle los incentivos a los paneles solares. Entonces, ¿dónde es que están los incentivos? Al contrario, y con esto quiero concluir. Yo creo que aquí lo que tiene que haber es una política agresiva de incentivos a base de inversión. Tú me dices a mí, yo te digo, ¿por qué el sector turismo tiene unos incentivos que no tiene el sector agropecuario? ¿Por qué un sector como el de la construcción aquí, bloc, arena y cemento, no tiene los mismos incentivos que tiene el sector turismo? Si yo tuviera los incentivos y otros sectores que tienen el turismo y otros sectores, a lo mejor nosotros tuviéramos más personas invirtiendo y creando más trabajo y haciendo más inversión y moviendo la economía, que crean otro tipo de impuestos, aunque sean al consumo. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros debiéramos estar pensando hoy en eliminar una serie de temas
que nosotros vemos todos los días, que decimos, ven acá, ¿y para dónde que vamos? Si aquí lo que tú tienes que decir, coge una página de un periódico de hoy, el presidente dice que nuestro país en la industria, en las exportaciones somos los más grandes y estamos creciendo qué sé yo cuánto. Esos incentivos que tiene hoy el turismo, por ejemplo, lo debiera tener no solo la construcción, lo debiera tener todo lo que tenga que ver con parques industriales y con exportaciones e industria, en la misma proporción que tiene el turismo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra ventana ahora mismo, esa es la caña de azúcar, el tabaco y el café. Ahora son el turismo, la exportación y la industria. Y una remesa que no nos cuesta nada. Entonces, aquí nosotros debiéramos estar pensando, porque los Estados Unidos, y esta palabra la hemos dicho mucho en estos días, que es, está prohibido joderse. Usted no está obligado. En Estados Unidos usted se va y usted tiene, cada una de las ciudades de Estados Unidos tiene un paraíso fiscal, Delaware, Texas, qué sé yo cuánto, y usted va y compra una compañía ahí y usted puede invertir con unos incentivos fiscales en Estados Unidos. ¿Por qué aquí nosotros no tenemos una política de inversión para ese tipo de actividad? Y no es que nos convirtamos en un paraíso fiscal, es que usted le diga a una gente, si usted no tiene dinero aquí y usted me trae ese dinero para acá, nosotros ese dinero le vamos a dar incentivos para que lo traiga, porque si no se lo están llevando para Estados Unidos o Panamá o los otros que le están dando eso. Y que no me vengan a hablar de lavado ni de paraíso fiscal, porque eso se terminó. Y paraíso fiscal no quiere decir lavado, porque ya el mundo se hizo transparente. Pero si Estados Unidos puede tener paraísos fiscales, más de 20 paraísos fiscales en su país, nosotros podemos abrir esos incentivos y decirle, Puerto Rico, cuando vino la crisis que debía los 90.000 millones de dólares, abrieron una ventanilla. Todo el que abra un negocio en Puerto Rico que cree 3 fuentes de empleo en adelante, solo va a pagar un 4% al año de impuestos sobre la renta. Y las empresas dominicanas se fueron para allá a crear compañías de software y de cosas para poder operar aquí y facturar de allá, porque en vez de pagar un 18 pagaban un 4, en vez de pagar un 27 pagaban un 4. ¿Y en qué país tú vas a construir un hotel si en aquel país me cobran un 20 y en este me cobran un 5? Y total, tenemos la figura en el área de la construcción, tú tienes ahí las famosas fideicomisos. ¿Y a quién se le ocurre aquí hacer un apartamento a bolsillo con una compañía cuando con un fideicomiso tú lo que pagas un 10%? ¿O ustedes creen que el fideicomiso nada más es seguridad? El fideicomiso también lo que tiene es una ventanilla especial que paga menos impuestos. Entonces, el ejemplo del fideicomiso, y con esto concluyo, de que las empresas constructoras han elegido este vehículo para pagar menos impuestos, ¿por qué entonces no decimos, vamos a darle el 10% a la construcción porque todo el mundo está usando el fideicomiso? Y estoy poniendo un ejemplo simple. Vamos a darle el 10% a la construcción. ¿Por qué hay que hacer un fideicomiso? Hay que hacer un fideicomiso. Bueno, te cuesta 200,000 pesos más y crea un fideicomiso. Y tú te acoges a eso. Entonces, si tú tienes el modelo ahí, lo que tenemos que hacer es eso mismo, activar los incentivos en las áreas donde usted no puede competir. Mira lo que está pasando con el arroz, con el de, no vamos a poder quitarlo del DERECAFTA, vamos a tener que dar incentivo aquí. Y eso mismo es lo que hay. No vamos a poder luchar con la venta con el internet. ¿Qué incentivo le vamos a dar al comercio local para que se mantenga dando empleo? El comercio local tiene que pagar ITEVI, tiene que pagar arancel, tiene que pagar alquiler, tiene que pagar seguridad social, tiene que pagar nómina. Y los que venden por internet no pagan nada de eso. Ayer dijo aquí Decena
que compró una luz de un vehículo que cuesta aquí 17,000 pesos. 2 bombillos de un vehículo costaron $34 en internet. ¿Y cómo compite? Pero ese taller que está aquí, que a lo mejor se está ganando mucho, pero ese taller tiene que pagar un empleado, y tiene que pagar impuestos, y tiene que pagar el 18, y tiene que pagar Infoté. Entonces, mientras aquello continúe, ese empleado de aquí lo van a votar porque ya él no compró la luz de aquí, la compró por internet. Pero aquel es que paga el empleo. Y con ese sueldo de ese empleado es que se va al supermercado y se va al hospital y se va se paga la escuela y se paga la gasolina. Y eso es lo que se llama el crecimiento económico. Y ahí es que se le da la vuelta a todo esto. En fin, concluyo diciendo que la revisión de todo lo que es el sistema impositivo dominicano, que hay que cambiarle el nombre de reforma fiscal. Aquí lo que hay que hacer es una revisión. Aquí posiblemente lo que hay que bajar todos los impuestos para abrir la apertura y para evitar que la gente deje de pagar. Yo estoy seguro que si aquí le ponen un 10% de impuestos sobre la renta a todo el mundo lo paga de todo. Y olvidarse del tema de que nadie, de lo que la gente no está pagando. Aquí lo que hay que hacer es una revisión completa. Y en vez de querer quitar las exenciones, abrir las exenciones. Porque si tú tienes la nariz tapada, tú lo que haces es que buscas la vuelta. ¿Qué hace la gente? Hay mucho impuesto, entonces me voy y lo evado o no lo pago. Pausamos.